Hay que nacer del Señor, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Celebra hoy la Iglesia la fiesta de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Oramos en esta Eucaristía. Acción de gracias al Dios de la vida por los 15 años de Dana Valentina Vallejo, intención de sus familiares, piden también por su salud, por el eterno descanso de Débora Augusta Asprilla y Osías Asprilla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesús rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Examinemos pues nuestra conciencia delante del Señor para pedir perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, hagamos oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que suscitaste a San Atanasio, obispo, como preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos bondadoso, que alegres por sus enseñanzas y por su protección, crezcamos sin cesar en tu conocimiento y en tu amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Pedro recorría el país y bajó a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico
que de hacía 8 años no se levantaban de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y haz la cama. Se levantó inmediatamente, lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jafat una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Lida está cerca de Jafat. Al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle que fuera a Jafat sin tardar. Pedro se fue con ellos. Al llegar a Jafat, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela cuando vivía. Pedro mandó salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y dirigiéndose a la muerta dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la cogió de la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas se la presentó viva. Esto se supo por todo Jafat y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto les hace vacilar? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de ustedes no creen. Pero Jesús sabía desde el principio quién no creía y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12:
¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Es la respuesta del Salmo 115 que la liturgia de la palabra nos regala en este día en que la Iglesia recuerda a San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia, para decirnos a nosotros que cuando la Iglesia recuerda a una persona que se destacó por sus virtudes, por sus buenas acciones, por una vida recta y porque siguió los caminos de Jesús, es porque esa ha sido una de sus acciones de gracia. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Porque el Señor es el que va transformando la vida de todo hombre y mujer que se deja encontrar por Él y que se deja transformar. Por eso hoy, en la primera lectura que está tomada de los Hechos de los Apóstoles, nosotros encontramos dos acciones o dos enseñanzas importantes que también nos ayudan a nosotros a reconocer en Jesús, que es camino, verdad y vida, la acción transformadora en la humanidad. Entonces, primer enseñanza o primera acción que nos presenta hoy a nosotros la primera lectura es cómo la presencia del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles y en la comunidad de creyentes es garantía de vida, es multiplicación de progreso y animación tanto para los discípulos como para todos aquellos que nos acogemos a la palabra del Señor y nos dejamos guiar por Él. Y la segunda es cómo el poder de la oración es capaz de conseguir que los paralíticos caminen, que los muertos resuciten. El mismo Jesús nos ha dicho, si tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían hacer grandes cosas. Y es ello lo que permite que los discípulos hoy, o que Pedro hoy, en nombre de Jesús resucitado, permita a una mujer que era signo, que era ejemplo de vida para su comunidad, que acuden a Pedro, pueda dar un signo de vida, y ese signo de vida es el que estamos llamados a dar nosotros como discípulos del Señor. Por eso, queridos hermanos, no nos olvidemos que esos dos elementos son importantes en la vida del discípulo, en la vida del cristiano. La acción del Espíritu Santo y el poder de la oración son transformadores, y es eso lo que transformó la vida de los discípulos, de unos discípulos a veces inseguros en su seguimiento a Jesús, se dejaban llevar por la codicia de su corazón. Pedro lo niega porque no ha entendido su misión. Judas, su discípulo, lo vende, lo traiciona porque ellos no habían entendido, pero cuando se dejan guiar por la acción del Espíritu del Señor, van entendiendo y se van comprometiendo, entregan su vida y se disponen a ser verdaderos discípulos. En el Evangelio de hoy también el Señor nos da grande enseñanza. Y es desde allí donde estamos llamados nosotros como discípulos del Señor a dejarnos transformar con Él. Y una de las palabras de los discípulos es: quédate con nosotros, Señor, porque tú tienes palabra de vida eterna. Es lo que hoy le deja claro también Jesús a los discípulos que dudan. Nosotros dudamos a veces nuestra experiencia de fe, pero nos pregunta el Señor: ¿también ustedes quieren
abandonar el camino? ¿También ustedes quieren marcharse? Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, porque reconoce, después de que se fortalece con la acción del Espíritu Santo y con la oración, la fuerza transformadora que tiene Dios en la vida, y por eso, ¿a quién acudimos? ¿A quién acudimos nosotros hoy? Y no nos olvidemos que el Señor nos quiere decididos, que el Señor no quiere que nosotros demos un paso adelante en el caminar cristiano y después demos 2 pasos atrás. O estamos con Él o no estamos con Él. Que el Señor al final de nuestra vida no nos tenga que decir no los conozco, porque no fueron discípulos, no fueron seguidores, no fueron consecuentes con su fe y con su oración. Ojalá, queridos hermanos, en este caminar de fe, pues, nos fortalezcamos más y nos dejemos guiar por la acción del Espíritu Santo y vivamos o hagamos de nuestra vida una vida de oración en la cual el Señor nos permita a cada uno reconocerlo como lo terminan reconociendo los discípulos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de sus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, y que al profesar su fe de manera intacta, la confesión de tu verdad nos aproveche para la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de sus santos, fecunda sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva, y nos das pruebas evidentes de tu amor. Ellos también nos estimulan con su insigne ejemplo, nos ayudan siempre con su piadosa intercesión, para que colaboremos en el plan divino de salvación. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, santo, santo. Dios del universo, santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén Darío y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a la perfección por su caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Débora Augusta Asprilla y Osías Asprilla, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, esposa de San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo, digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Como hermanos, démonos fraternalmente el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Desde nuestra casa hagamos la comunión espiritual, ya que no podemos hacerlo personalmente. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentalmente, venid siquiera espiritualmente a mi corazón. Como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a vos,
No permita, Señor, que me separe de vos. Amén. Seguimos agradeciendo a estos medios de comunicación que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes y también a las personas que disponen su tiempo para escuchar y vivir la Eucaristía. Que el Dios de la vida nos siga fortaleciendo en este tiempo de cuarentena en el cual estamos en familia y creciendo cada vez también más en nuestra espiritualidad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos permanecer en la paz del Señor. Aleluya, aleluya.